23 de junio, los quichuas desde muy temprano acudimos a las ferias de las ciudades de Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi y otras, con el propósito de adquirir lo necesario para la celebración del Hatun Punya, Inti Raymi. Uno de los ingredientes importantes es el castillo, que contiene pan rosca, plátanos, naranjas, botellas de licores, vinos, piñas, dinero, mazorcas de maíz con sus hijuelos y antiguamente caballitos de pan y muñecas de pan. Dependiendo la cantidad de estos productos, del tamaño del castillo y de las posibilidades económicas de cada hogar. El castillo se hace de carrizos frescos amarrados con piola o cabuya. Al castillo yo le llamaría como el Huacchacaray, ¿no? El Huacchacaray, ¿por qué? Porque es una ofrenda de la familia hacia las divinidades, pero también hacia los ancestros, hacia la naturaleza y también un aporte de la comunidad humana para las familias. En este sentido, el castillo es una ofrenda y tiene un sentido muy espiritual. Todos los productos que vemos aquí pues representan lo que nos da nuestra Madre Tierra. Todo en nuestra naturaleza tiene su parte negativa y positiva, y asimismo tiene también su parte femenina y masculina. Entonces, de alguna forma, esa manera de mezclar las frutas amarillas, rojas, pan, plátano, entonces eso es lo que representa la dualidad, lo femenino y lo masculino. Cuando llegaron los españoles, esta concepción no terminó, más bien se cambió en otro sentido, más bien se adoptó un sentido cristiano. Entonces, en este contexto ahora decimos es el castillo para Dios. Hay que tomar en cuenta cuán privilegiado es la familia que pone este castillo con su ofrenda y llegan los bailadores y tienen que bailar justo precisamente bajo este castillo. Es decir, están bailando para los dioses, para los ancestros, para la naturaleza. Miren, o sea, cuán sagrado es este ingrediente llamado el castillo. ama yaheja kachu chayta mana churachika chaymanta ñukanchik ayllukuna unkushka kanchik wasikupi chay irkikuna ama kankapami kay warkuitata rurana kan warkun wasikunapi. Esta es una costumbre que se realiza solo en el Inti Raymi, en las casas donde las familias reciben a los bailarines con comida y bebida. Para hacer el castillo se reúnen todos los miembros de la casa, los familiares más cercanos y algunos vecinos que deseen participar. Las mujeres se dedican al preparado de los productos del castillo, amarrándolos con pequeños pedazos de hilo o de cabuya. Luego, los hombres cuelgan estos productos en el armazón del carrizo. El castillo debe quedar vistoso, porque desde ese momento hasta el 29 de junio será objeto de visitas y bailes en cada casa. Mientras esto sucede, la dueña de casa prepara api con cuy para ofrecer a todos cuando ya esté colgado el castillo. Nosotros todo lo hacemos en ayllus, ¿no? Pero cuando digo ayllus no solo me refiero al ayllu, a la familia humana, no. Precisamente porque el castillo es una ofrenda para el ayllu divino, ¿no? Para el ayllu de las divinidades, para la familia de las divinidades. También tenemos que trabajar en familia, en ayllu nosotros también, ¿no? Y por lo tanto, esa ofrenda, como es para la familia divina, para la familia de los ancestros y para la familia de la naturaleza, nosotros también nos estamos comulgando, nos estamos conectando como familia humana, trabajando en familia. Por eso hacemos en familia el castillo. El castillo
se coloca en el centro de la casa en un sitio alto. Debajo del castillo se coloca un altar con un santo, de preferencia San Juan. Y finalmente se revientan voladores como señal de que la casa está lista para recibir a los bailarines. Para nosotros, la divinidad no está ni en los cielos, no está ni en la tierra, no está en todas partes, como dice. La divinidad está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, si está dentro de la casa, indica que la casa es el útero de la Pachamama, en donde vivimos nosotros. Por eso que colocamos en estos sitios. No necesariamente significa como la lógica cristiana en que lo alto significa Jahuapacha. No. Para nosotros, Jagua significa lo que está encima, lo que está sobre, lo que está en la superficie, lo externo, diríamos, ¿no? Por eso colocamos en esos sitios especiales, o es en las esquinas, pero en los lugares altos. Bajo el castillo está el altar. El altar ancestralmente era el lugar en donde estaban las huacas de la familia. Las huacas, es decir, las divinidades de la familia, que actualmente han sido cambiadas a imágenes de santos y vírgenes cristianos. Entonces, cuán privilegiados eran los bailadores que bailaban bajo la huaca y también bajo la ofrenda de la familia para las divinidades. Por esta razón, por haber dado ese privilegio de bailar bajo su castillo, bajo su altar, por eso les brindaban lo mejor que tenía esa familia. Por eso les brindaban la comida, la chicha, porque habían hecho, entre comillas, el favor de bailar bajo este recinto sagrado, bajo este sitio sagrado. Por eso la importancia del castillo y del altar. Los abuelos cuentan que antiguamente el castillo consistía en colgar los mejores productos de la chacra que Pachamama, nuestra Madre Universal, nos había proporcionado a lo largo del año. Así se colocaban las papas guancha, es decir, las más gruesas, las guaguayuxara, o sea, las mejores mazorcas con hijuelos. También algunas frutas tropicales, vasijas con la mejor chicha y otros productos. Con el paso de los años hemos incorporado otros productos como licores, vinos, dinero y otros. Chahao warkushata tokuy familia kunata vecino kunta kaya kachanchi. Se kaya kachaspa miñakuti koladao kunata imashina ruraspa miñakuti karanchi chay kasio kunta tokuy ñaman karanchi. Chaytami wakin wana ñakuti watapaka tigrachimon shuk tandakumanta awamintu tigramun ñakuti ama yanga mikushka kankapa agradecispa paykuna ñakuti tigrachimon. Aumento no es nada más que el acto de recibir y el acto de devolver, ¿no? Pero estos ingredientes del castillo, ¿a quién se lo da? A todos los familiares que ayudaron, ¿no? Y muchas veces familiares que no ayudaron piden voluntariamente que quieren recibir una parte de este castillo. Entonces, estos familiares que reciben para el año próximo tienen que dar el doble de lo que recibieron, ¿no? En este sentido, el aumento es esa práctica de la economía solidaria que las comunidades practicamos todavía en medio de esta economía monetarizada, ¿no? Podemos encontrar varias figuras de castillos dependiendo de la comunidad. Por ejemplo, triángulos, estrellas, cuadrados, rectángulos y cruces cuadradas. El cuadrado es la representación de la Pachamama. Entonces significa que es una ofrenda a la Pachamama, a los dioses, a los ancestros. Hay otras figuras como por ejemplo las estrellas, ¿no? Indica que todo el cosmos, todo lo que existe están de celebración. Es el tiempo en donde todos estamos celebrando. Por eso tiene diferentes figuras, diferentes formas, ¿no? Ahora últimamente también se ha visto castillos en forma de la cruz andina, ¿no? Indica que, o sea, todo el mundo, o sea, sin excepción, todos estamos de fiesta. Es decir, no solo los humanos, sino también los dioses, sino también los ancestros, la naturaleza y los runas. El
castillo puede ser consumido solamente a partir del 26 de junio. Hasta entonces permanece intacto con la luz de una vela prendida, sin que nadie tome nada, para que todas las deidades se nutran y bendigan la ofrenda. Y finalmente también el runa comparte esta comida sagrada. El comer este castillo es una comunión entre las divinidades, las huacas, los runas y los difuntos, para continuar la vida en el próximo ciclo agrícola.